Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Vamos a los gráficos del día. ¿Cómo viene la jornada en un día en el que llevamos perdidos más del 25% year to date en el SP500? En negativo, salvo Europa, que va un poquito positivo. Pero Putin en el punto de mira, para ver qué es lo que dice a partir de las 2 de la tarde. Comisión Europea, clave en la reunión de ministros de energía y los gobiernos gastones. Esas 3 fotografías nos marcan un viernes de una semana que está siendo nefasta para los mercados. Y gracias a Dios que hubo un día de recuperación. Aquí tienen una de las claves que es que se ha hecho preguntarse durante toda la noche en Estados Unidos si esto es lo que está buscando la Reserva Federal. Este gráfico nos marca, ese gráfico de Bloomberg, nos marca el consumo personal dentro del Producto Interior Bruto del ciudadano norteamericano. Y este gráfico lo que nos marca es que no hay una tendencia negativa en el consumo, aunque la disminución empieza a ser importante en términos interanuales. Pero ahora mismo ni tan siquiera con el movimiento de subida de tipos se está teniendo todavía efecto en la economía. Son los famosos 6 meses hasta que llega la subida de tipos. Pero en principio la Fed, uno de los puntos que está mirando es este gráfico, para ver de qué manera puede ir reduciendo el consumo de la demanda, es decir, la demanda interna, sin provocar una recesión. Si la Fed está mirando este gráfico, lo primero que está viendo es que la afección por ahora no es mayor. Y por tanto, no tiene una visibilidad en el crecimiento, en el PIB, de cómo puede ser un movimiento del consumo personal que se vaya a tasas mitad del coronavirus, que fue un golpe mucho más fuerte, pero mucho más leve, y aquí esperamos un golpe mucho más prolongado. Por lo que todavía no tiene visibilidad la Fed sobre si está afectando positivamente en cuanto a reducción de la inflación, negativamente para el ciudadano en cuanto a su poder de compra. Pero no tiene visibilidad. De ahí que ayer Bullard, cuando apareció otra vez, que no paran de aparecer los de la FED a dar todos los detalles de cómo ven el conjunto de la inflación, no puede decir que la inflación está controlada. Y ningún miembro de la FED lo está diciendo. No solo porque sería un mensaje muy negativo para el mercado, sino porque además no tiene visibilidad. Este es uno de los gráficos que la FED espera ver en negativo la demanda interna, ese consumo privado, y viendo cómo afecta a la tasa final del Producto Interior Bruto y al conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque si este dato se va negativo, tirando al conjunto de la economía negativo, que es lo más normal, a una tasa que la Fed considera peligrosa, podría estar poniendo en peligro el criterio de estabilidad, el mandato de estabilidad. Ahora mismo tiene todo el campo por delante la Fed. Eso es tan positivo. Pero en cuanto la estabilidad pueda estar en peligro, la Fed tiene que mirar detenidamente este gráfico que por ahora está siendo benévolo. Pero en cuanto el consumo interno esté por debajo, ya tiene que mirar cuál es la afección del Producto Interior Bruto. Ahora mismo dice, ¿cuánto margen tengo? Un par de subidas más para cepillarse esto. En un par de subidas más, con los primeros efectos de las primeras subidas y la percepción de las siguientes, se espera que este gráfico ya esté negativo en tasas de 2008. Vemos el siguiente gráfico. La Fed ayer habló. El otro punto importante es esta inflación, cómo va acelerando hasta el 10,9% en este gráfico de Bloomberg, en otro récord de la economía alemana. Miren, el principal problema en la mente de un economista alemán está la inflación. Fue el gran problema que hubo cuando hubo el problema de la hiperinflación y las consecuencias que hubo en el siglo XX respecto al periodo de entreguerras. El problema de la hiperinflación en Alemania está metido, profundamente en la conciencia de los economistas alemanes. Y este dato, y este repunte, y este movimiento al alza está provocando que Alemania en su conjunto, pero los economistas, los principales institutos alemanes, estén viendo el fantasma de lo que más han intentado evitar durante las últimas décadas. Esta fotografía del IPC de ayer a un alemán le pone los pelos de punta. Pero los pelos de punta. Sabe que el año que viene no la va a poder controlar en términos medios. Ya se lo están diciendo todos.
que si este año está en el 8 final, estará en el 8,8. Si está en el 8,4, que son otros de los análisis, se va a ir al 8,8-9%. De tal manera que tiene un periodo inflacionario de 1 año y medio. ¿Cómo comienzan los periodos de hiperinflación? Con una inflación desbocada en la fase inicial. Para luego entender que se ha controlado y tener el verdadero repunte inflacionario. Alemania en hiperinflación entra en pánico. Bueno, en hiperinflación. Alemania en el 20% entra en pánico. Si ya lo están casi. Alemania en el 20% entra en pánico. Y no está teniendo el apoyo de un euro fuerte para ayudar en la lucha contra la inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la proyección para el año que viene del crecimiento de las economías. Si veíamos en Alemania ese movimiento inflacionario, piensen que España ya, con todo el dopaje, está en el 9%. Ya ha encontrado el pico, gracias al dopaje, y lo tiene hacia abajo. Pero los alemanes también están dopando, ¿eh? Y no están consiguiendo controlar. Miren este gráfico de la OCDE, que nos marca como Alemania, de los 7 países que forman el G7, es el único que para 2023 tiene un crecimiento negativo ya marcado, que estaría un poquito por debajo del 1%, en torno del 0,7, 0,8, 0,6, mientras que vemos un movimiento de Japón de inflación muy débil, muy poquita inflación, pero un crecimiento robustillo para los tiempos actuales del 1,3. Italia, con todos los problemas ahora mismo de golpe del petróleo y del gas ruso, mantendría un crecimiento mínimo del 0,3. Reino Unido tímidamente se va a recesión, 0,1. Estados Unidos mantendría en 2023 un crecimiento del 0,5%. Canadá lo mantendría en el 1,5% y Francia en el 0,5%. Este es el problema. Porque este solo puede dar malas noticias, pero ahora mismo se le ve de lejos. Pero este es el gran problema, porque Alemania está pensando que con la billetera sobra y que va a meter 200.000 millones y que con eso resuelve el problema. Pero 200.000 millones son, 1, inflacionarios. 2, no es la solución al problema. 3, 200.000 millones no arreglan una economía para estar en términos positivos. Este gráfico lo que nos señala es que el ojo del huracán ahora mismo en el corto plazo está en Reino Unido, pero en el medio plazo lo tenemos en Alemania. Este gráfico lo que nos marca es que Alemania está en una situación complicada para entender además cómo sale de esto. Es decir, aquí nos falta primero que se confirme y luego ver el 24 cómo recupera la economía alemana a base de chequera, intentando evitar inflación, el crecimiento económico. Porque si la espiral alemana ya es inflacionaria, difícilmente va a recuperar el crecimiento sin incurrir en más inflación. Y ahí viene el problema general que ahora mismo el mundo ve en Alemania. Locomotora europea y con una losa encima que no puede con ella. Reino Unido tiene sus propios problemas, que se llaman Liz Truss, y un gobierno completamente ineficaz, poco formado, poco preparado y sin capacidad de reacción. Pero son otros problemas. Los alemanes ahora mismo tienen a Scholz intentando hacer algo con el gas, que ya vieron lo que hizo cuando se fue a Arabia Saudí, traerse migajillas, pero Reino Unido tiene un problema de fondo de medio y largo plazo de su economía también. Tiene un problema de ver cómo Liz Truss llega a las elecciones y se va cuanto antes. Eso es lo mejor que le puede pasar a los británicos ahora mismo. Que haya elecciones reales, es decir, elecciones del pueblo votando, no del partido. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana las notas económicas que está viendo el Banco de España para ver cómo se va debilitando la economía. Miren el siguiente gráfico. Este es el informe que se publicó ayer. Y ayer teníamos en el programa a José María Oquín que nos decía, dato de IPC, 9%. El gobierno no va a ver muy bueno, pero esto significa que la economía ¡clac!, se acaba de frenar. Se ha disminuido un punto porcentual porque la demanda interna ha dicho que no mueves un duro de aquí, que no me lo toques. Luego llega Montero y te lo coge, pero tú no lo toques de entrada. Dice el informe en el resumen, en el tercer trimestre de 2022, del que no tenemos datos de Producto Interior Bruto ahora mismo, los últimos datos los tenemos
sobre el segundo trimestre, las empresas españolas han percibido que se está produciendo un cierto deterioro de su actividad y un debilitamiento del dinamismo del empleo. Meses de verano, o con la fotografía, meses de verano, donde la gente ha consumido a expuertas. La heterogeneidad por ramas de actividad es elevada. Es decir, lo van a ver enseguida. Turismo, fenomenal, pero ¿y el resto? En particular en las ramas de servicios, hostelería, turismo y ocio, que se han beneficiado del fin de las restricciones asociadas a la pandemia y están mostrando una evolución más favorable en el tercer trimestre. En cuanto a precios y costes, las sociedades encuestadas siguen percibiendo encarecimientos adicionales de sus consumos intermedios, pero filtrándolos directos al consumidor, similares a los observados en el segundo trimestre y algo mayores de lo que preveían hace 3 meses. En los precios de venta se observa un aumento parecido al del trimestre precedente. La evolución declarada de precios y costes apunta a un estrechamiento de los márgenes de las empresas encuestadas. Aquí cambia la fotografía. Dice el Banco de España que los márgenes sí están empezando a constreñirse, y no como empresas norteamericanas que filtran el precio. Aquí empieza a notarse que empieza a haber dificultades para pasar el precio al consumidor. Miren el siguiente gráfico de este informe del Banco de España, que nos muestra la percepción de cómo va a ser el tercer trimestre por parte de las empresas, con una evolución trimestral de la facturación que, como ven aquí, primero, segundo, tercer trimestre, el movimiento ahora mismo es de descenso significativo. Es decir, naranja, azul y rojo, el amarillito, el naranja, está marcándonos aquí que hay un descenso significativo de la actividad, de la evolución trimestral de la facturación, con una evolución de la facturación que en el primer trimestre se vio negativo. Recuerden que fue negativo en la revisión, menos 0,4 de Producto Interior Bruto, y en el tercer trimestre de 2022 volverá a ser negativo más fuerte. En esa percepción de los beneficios se ve un PIB que en el tercer trimestre puede caminar hacia un negativo más fuerte que el primero, es decir, caminar hacia un 1%, 0,7. En ese entorno se puede mover según lo que está diciendo el Banco de España en este informe, o según lo que dicen las empresas en este informe del Banco de España. Dice, se percibe un deterioro de su facturación del tercer trimestre después de un repunte del trimestre pasado. Segundo trimestre es el último que conocemos en el que ha despuntado el crecimiento entre el cambio del Instituto Nacional de Estadística y el modelo de Semana Santa, después del repunte del segundo trimestre, a pesar de que los sectores vinculados al turismo mantuvieron un elevado dinamismo en los meses de verano. A pesar de todo eso, ni con esas. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana esa evolución por ramas. Agricultura, desplomado, en el entorno del menos 0,3, entiéndeme, desplomado, comparado con el menos 0,3 en el gap. Comercio, construcción, industria, tenemos artículos, actividad científica en la parte negativa. Tenemos, por otro lado, información y comunicación, transporte, hostelería y entretenimiento en positivo. Y en esa evolución trimestral, como ven ahí, ven que el trimestre actual seguirá siendo débil, pero que el siguiente es negativo, 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 que es más o menos lo que ha reflejado el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, y con la perspectiva del tercero, que es un segundo que se ha salvado, un tercero que no lo salva nadie. Miren el siguiente gráfico, en el que vemos esta mañana también cómo la libra esterlina ayer tuvo una entrada muy importante del Banco de Inglaterra. Este es el momento, fíjense qué bonito el gráfico, de la intervención del Banco de Inglaterra en la segunda inyección, el segundo impacto del día. Hubo un impacto anterior que le lleva a ese entorno del 1,10 y hay un impacto segundo que le lleva por encima del 1,11 para meter los 5.000 millones que quiere meter el Banco de Inglaterra para defender la libra. ¿Por qué? Inflacionario. Quiere 13 días de paz, de inflación, para intentar, entre otras cosas, arreglar numéricos de cómo va la inflación en Reino Unido. Pero aquí tienen, en el momento en el que entra el Banco de Inglaterra, inyecta y tira para arriba la libra. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera están comportándose las monedas frente al dólar. No, es que el dólar, gráfico de Bloomberg, es que el dólar está... las demás monedas son muy flojitas, el dólar no está tan fuerte. Bueno, no está tan fuerte.
Miren el movimiento desde el 31 de diciembre del 21 al 27 de septiembre del 22. La libra, menos 20,7. El yen, menos 20,5. Las dos monedas atacadas desde hace meses. El won surcoreano, 16%. El euro, 15,6. El peso chileno, 13,7. Y así, salvo el real brasileño y el peso mexicano, salen en la fotografía absolutamente todas. 8,41, el dólar se está tomando un respirillo hoy. ¿Estáis esperando? ¿Mirando? Sí. Vosotros despreocuparos que ya entraré hoy.